Muy bien, bien. Muy buenas noches, estimados maestrantes. La presente actividad tiene el propósito de dar los conceptos más importantes asociados a lo que es Ether Channel y el protocolo HSRP. De esta forma se va a llevar estos contenidos teóricos de forma de que se puedan realizar los ejercicios prácticos con mayor fluidez. Comencemos entonces. Ether Channel y HSRP. Lo que se va a revisar son los conceptos de agregación de enlaces, la configuración de agregación de enlaces, los protocolos de redundancia con un primer salto. Comencemos primeramente por los conceptos de agregación de enlace. ¿Qué es lo que sucede? Es posible en realidad combinar el número de enlaces físicos entre switches para incrementar la velocidad total en las comunicaciones entre switches. Sin embargo, nosotros sabemos que por el protocolo STP se han de bloquear los enlaces redundantes para prevenir los loops, ¿no es cierto?, de enrutamiento. Acá, por ejemplo, tenemos la comunicación de un switch que se conecta a dos routers y estos routers a su vez se conectan a un servidor cada uno. En este caso vemos que entra el funcionamiento del protocolo Spanning Tree, el cual bloquea un canal físico, ¿no? Como se ve en la imagen, referido como enlaces redundantes con STP, ¿no es cierto? Que son bloqueados por defecto. Entonces, para esto es lo que nos sirve Ether Channel. ¿Cuáles son sus ventajas? La mayor parte de las tareas de configuración pueden realizarse en la interfaz Ether Channel en lugar de cada puerto de manera individual. Ether Channel se basa en puertos existentes de los switches. Lo que se llama load balancing o balanceo de carga se realiza, ¿no es cierto?, entre enlaces que son parte de del mismo canal Ethernet, ¿no? Del mismo Ether Channel. Esa en realidad es la condición. De esta manera, Ether Channel crea una agregación que es vista como si fuese un enlace lógico, ¿no? Entonces vamos a entender a los canales Ether Channel como enlaces lógicos. Ether Channel provee redundancia debido a que el enlace total es visto como una conexión lógica, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ver el funcionamiento de Ether Channel. Vemos entonces la comunicación del switch con los dos routers a través de Ether Channel, ¿no es cierto? Que está habilitando en este caso, en esta interfaz, un canal, una interfaz lógica. De igual forma, en el enlace, ¿no? En este caso, en la interfaz que se conecta al segundo router. Restricciones de implementación. Entonces, Ether Channel agrupa múltiples puertos físicos en uno o más enlaces Ether Channel lógicos. ¿Cuáles son las restricciones? Es importante entender eso. Los tipos de interfaces no pueden ser mezclados. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no se podrían agrupar Fast Ethernet con Gigabit Ethernet. No se puede hacer eso. Se provee ancho de banda en modo full duplex hasta 800 megabits por segundo a través de Fast Ether Channel y 8 gigabits por segundo a través de Gigabit Ether Channel. Un switch iOS de Cisco puede soportar hasta 6 Ether channels. Es importante conocer esta limitante. Y los Ether channels, pueden ser creados entre dos switches o bien entre un servidor y un switch. Si en un lado se configura en modo troncal, en modo trunk,
Entonces, el otro lado también debe ser una troncal, un trunk, que se encuentra en este caso dentro de la misma vila nativa. Cada Ether Channel tiene en este caso un canal, un puerto lógico, una interfaz de puerto lógico y cambia a un canal afectando sus interfaces físicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver aquello, ¿no? Este podría ser, bueno, en este caso tenemos un Catalyze 2960 y lo que tenemos son básicamente puertos, ¿no es cierto? Los mismos podrían ser de 10, de 100 o de 1000, 1000, en este caso 1000 megabits, bueno, 1000 megabits por segundo. Entonces, estos son puertos físicos. ¿Qué sucede entonces? Se podría seleccionar 6 puertos físicos y los mismos van a ser agrupados a un solo puerto lógico que llamamos interfaz de canal. Por este otro lado estamos haciendo lo mismo, una interfaz de canal de puertos lógicos. No, aquí obviamente cada agrupación va a tomar generalmente a puertos que trabajan en diferentes velocidades, ¿no? Pero obviamente se sobreentiende que estos 6 puertos tienen la misma velocidad, ¿no es cierto? Estos podrían ser, por ejemplo, Fast Ethernet y estos otros podrían ser Gigabit Ethernet. Ese entonces es el propósito y el funcionamiento. La agregación del protocolo. Los Ether channels pueden formarse a través del protocolo PAGP o LACP. Entonces, este protocolo, el PHP o página P o PHP, como se lo puede entender, es en realidad un protocolo propietario de Cisco, ¿no? Es decir, lo ha creado de manera exclusiva. ¿Cuáles son los modos entonces de este protocolo? Encendido cuando un canal es miembro sin negociación, ¿no? Básicamente no existe protocolo. Desirable, que es deseable, preguntando activamente si desde el otro lado se puede o se ha de participar. Y auto, que es automático, pasivamente esperando por el otro lado, ¿no? Entonces tenemos la comunicación de ambos switches, ¿no es cierto? Y de esta forma se establece el protocolo PHP. Comprendamos entonces en qué caso se ha de establecer el canal, ¿no? Se ha de establecer el Ether channel, el switch 1 y el switch 2. Cuando ambos switches están en modo on, ¿no es cierto? En modo on, prendidos, sí se establece el canal Ethernet. Si el switch 1 está en modo automático o deseable y el switch 2 está en modo deseable, también se establece el Ether channel. Tenemos otros casos en donde no se establece el Ether channel. Si, por ejemplo, el switch está prendido o está en modo automático o deseable, pero en cambio el switch 2 no está configurado, entonces no se establece el Ether channel. En otro caso en que el switch 1 está encendido y el switch 2 está en modo deseable, tampoco se establece. Y finalmente, si el switch 1 está en modo automático o prendido y el switch 2 está en automático, tampoco se establece el Ether channel. Es importante considerar esos aspectos. Vayamos entonces con un ambiente multivendor, ¿no? Denominado LACP, Link Aggregation Control Protocol, que es el protocolo de control de agregación de enlace, ¿no? ¿Cuáles son los modos de LACP? Prendido, ¿no es cierto? El canal miembro sin negociación, es decir, no existe un protocolo activo, preguntando activamente si desde el otro lado se puede o se ha de participar. Pasivo, esperando pasivamente por el otro lado, ¿no? Entonces aquí tenemos el diagrama de interconexión entre dos switches que están utilizando el modo LACP. Vayamos entonces, ¿no? Con ambos switches. El switch 1 encendido, el switch 2 encendido, obviamente ha de establecer el Ether channel en caso en que el switch 1 esté activo o pasivo y el switch 2 esté activo. También se ha de establecer, ¿no es cierto?, el canal.
En caso en que el switch 1 esté prendido, esté activo o pasivo, pero el segundo switch, el switch 2, no esté configurado, entonces no se establece el Ether channel. Para el switch 1, cuando el switch 1 esté prendido, el switch 2 esté activo, no se establece el Ether channel. Si el switch 1 es pasivo o está encendido, el switch 2 está en estado pasivo, tampoco se establece el Ether channel. Veamos ahora sí la configuración de agregación de enlaces. Algunas buenas prácticas en la configuración. Las parametrizaciones de la configuración deben machear, es decir, deben ser iguales en ambos switches, ¿no? ¿Eso qué implica? La misma velocidad y el modo de transmisión duplex, ¿no es cierto? Todas las interfaces dentro de un bundle deben ser asignadas dentro de la misma VLAN o configuradas como si fuesen una troncal, ¿no? Cada troncal debe soportar el mismo rango de VLANs. De esta forma tenemos conformado un Ether channel. ¿Cuáles son las configuraciones del puerto en el switch 1? Tenemos una velocidad de 1 gigabit por segundo, de igual forma que el segundo switch. Tenemos el modo de transmisión duplex a full en ambos switches y ambos switches pertenecen a la VLAN 10, ¿no? Entonces no va a haber ningún inconveniente en este caso. Vayamos a otro escenario. Si las configuraciones no machean, ¿no es cierto? Entonces no se establece un Ether channel entre los switches 1 y 2, ¿no? Como podemos ver en la imagen. ¿Qué ha sucedido en este caso? Cuando revisamos las configuraciones del puerto eh, de ambos switches, esta en realidad tiene que ser switch 1, ¿no? Ha habido aquí un error de typeo, es en realidad el switch 1. En un caso podríamos tener una velocidad de 1 gigabit por segundo, que va a ser la misma en el switch 2. Pero ¿qué es lo que va a variar? Si bien ambos switches pertenecen a la misma VLAN, en el switch 1 el modo de transmisión es half, ¿no? Para duplex. En cambio, en el segundo switch, el modo de transmisión es full duplex, ¿no? Entonces, cuando se cambien las configuraciones, se debe configurar las mismas en el modo de configuración de interfaz del canal, ¿no? La configuración aplicada a la interfaz del canal también afecta a las interfaces individuales. La configuración entonces crea un Ether channel con el protocolo LACP y configura el modo trunky, ¿no? Es decir, una troncal. Primer paso, hay que especificar las interfaces que componen el grupo del Ether channel. Segundo, hay que crear la interfaz de canal del puerto con un grupo de canal, con un comando de grupo de canal en modo activo. El número del grupo del canal necesita ser seleccionado, es un aspecto importante. El tercer paso, se debe cambiar las configuraciones de capa 2 en la interfaz de canal del puerto con un determinado modo de configuración. No comencemos entonces. Aquí tenemos el diagrama y estamos trabajando inicialmente en el switch 1, ¿no? Se ejecuta el comando interface range fast ethernet 0/1 hasta el 2. ¿Qué se hace después aquí? Se ejecuta el comando channel group 1 mode active, ¿no es cierto? Entonces aquí se está definiendo, en este caso, el grupo del canal, ¿no es cierto? Que es el 1, y se está ya definiendo un modo, ¿no? En este caso el modo activo, tal cual nos da la instrucción. Luego, con ello se va creando una interfaz de canal del puerto, ¿no es cierto? Para el canal de puerto 1. Luego ejecutamos el comando interface por channel 1 y dentro de ello nosotros vamos a aplicar el comando switch port mode trunk, ¿no? Estamos ahí aplicando el modo troncal. Seguidamente ejecutamos switch port trunk allowed VLAN 1, 2, 20, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo con esto, estamos permitiendo, ¿no es cierto? Estamos habilitando en este caso dentro del troncal el permitir la configuración de las VLANs 1, 2 y 20. Verificando entonces el Ether Channel. Para la verificación, ¿qué es lo que se va a realizar? Primero tenemos el switch 1, tenemos el switch 2. Se establece una comunicación entre ambos, ¿no es cierto? Entonces el propósito inicial es verificar el estado de la interfaz.
Lo que se hace es ejecutar el comando show interfaces por channel 1. Con esto, el canal del puerto está arriba y el protocolo también está arriba, ¿no? Entonces, eso marca un estado de conexión. En este caso, la descripción nos dice que el hardware es un canal Ethernet, la dirección es la especificada, ¿no es cierto? Hablando de los M2, se tiene 1500 bytes y se tiene un ancho de banda de 200.000 kilobits por segundo y un delay de 100 microsegundos. De alguna forma, una confiabilidad al máximo, 255 sobre 255, y una carga de texto de un 255 abacus, una carga de recepción. Bueno, una carga en este caso es una carga de transmisión de un 255 avos y una carga de recepción de un 255 avos. El método de encapsulación ARPA con un loopback no establecido. Luego se va a desplegar un resumen de línea por cada grupo del canal, ¿no? Entonces, SU significa o indica que se encuentra en uso, ¿no? Entonces ejecutamos el comando show ether channel summary, que es el resumen, ¿no es cierto?, del canal Ethernet. En este caso lo que vamos a ver es que el número de grupos, ¿no? El número de grupos de canal en uso es uno y el número de los agregadores es uno también. ¿No? Grupo uno hace referencia al puerto uno que se encuentra en uso, se está utilizando el protocolo LACP. El puerto con el que se trabaja es el Fast Ethernet 0/1, ¿no es cierto? Los puertos y el otro puerto es Fast Ethernet 0/2, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de este parámetro P, está aplicado en bundle para los canales de los puertos. Continuando con la verificación, ¿no? Se despliega entonces información del canal de los puertos. Ejecutamos el comando show ether channel port channel. Con esto se nos despliega un listado de grupo, el grupo uno, ¿no es cierto? En este caso tiene un canal de puerto, el PO1, con un agregador primario. Nos dice que, bueno, en este caso hace referencia a la hora en la que se ha creado el puerto, dice, ¿no es cierto? 0 días, 6 horas, 23 minutos, 49 segundos. Tenemos aquí, en este caso, la configuración lógica de slots y puertos, dos, ¿no? Dos slots y un puerto, ¿no? Refiriéndonos a esto como dos puertos, ¿no? Dos puertos. En este caso, el puerto hot standby se encuentra nulo. El estado del puerto es un canal de puerto en uso. Eso es lo que nos está especificando el protocolo, el ACP, y la seguridad del puerto está deshabilitada. Finalmente tenemos los puertos en el canal de puerto, el índice, la carga, el puerto, el estado, ¿no es cierto? Y el número de bits. Tenemos dos índices, una carga en 55 en 45, los puertos Fast Ethernet 0/1 y 0/2, ambos se encuentran en estado activo y el número de bits en cada caso es 4, ¿no? Bien, continuando la verificación. Aquí vamos a desplegar entonces el rol de una interfaz particular en un canal Ethernet. Ejecutamos el comando show interfaces fast Ethernet 0/1 Ether channel, donde vamos a ver el estado del puerto arriba, ¿no es cierto? Donde va a ser la asociación en modo bundle. Tenemos el grupo del canal 1, el canal del puerto, el P01, el índice del puerto es 0, el modo es activo. Tenemos una carga C nula o en registro 0, ¿no es cierto? El canal del puerto pseudo es el P01 también y el protocolo LACP. Aquí tenemos entonces las banderas para cada situación. Ese significa un dispositivo que está enviando, en este caso, eh, el LACPDUS. A hace referencia a un dispositivo en modo activo. F hace, en este caso, está enviando los mismos LACPDUs, pero de manera rápida. Y P es un dispositivo en modo pasivo. Veamos entonces la información local,
nosotros aquí vamos a tener el puerto LACP con administración, operación, el puerto. Básicamente tenemos el puerto, las banderas, el estado, la prioridad, ¿no es cierto? La clave de administración, la clave de operación, el número de puerto y el estado del puerto. Entonces tenemos el puerto fast Ethernet 0/1, ¿no es cierto? En este caso una bandera, un estado en bundle, la prioridad que es 32.768, la clave de administración 0x1, la clave de operación igual 0x1, el número del puerto hace referencia a 0, eh, 102, ¿no? Y el estado del puerto 03D. Información del partner, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? De manera similar, tenemos el puerto, Fast Ethernet 0/1, las banderas, en este caso en estado SA, la prioridad viene con el registro 32.768, el identificador del dispositivo con esta dirección, el tiempo en 13 segundos, ¿no es cierto? Básicamente se mantiene aquí la clave administrativa y la clave de operación. El puerto, el número del puerto es 102, ¿no es cierto? Y el estado del puerto es 3D. Entonces, esta es la edad del puerto en el estado actual, ¿no es cierto? Los 0 días, 6 horas, 6 minutos y 50 y, en este caso, 51 segundos, ya. ¿Cómo se podría realizar troubleshooting para canales Ethernet? Todas las interfaces a través del canal Ethernet deben tener la misma velocidad, el mismo modo duplex, ¿no es cierto? Deben ser nativas y deben estar habilitadas las VLANs en una troncal, ¿no es cierto? Ahora, puertos con diferentes VLANs nativas, ¿no es cierto? No pueden conformar un canal Ethernet, ¿no? Un Ether channel. Es importante considerar ese aspecto. Y obviamente, las interfaces deben estar asignadas dentro de la misma VLAN. Ese es un aspecto muy importante. Ahora, cuando revisamos troubleshooting, esta salida indica que el Ether channel está abajo, ¿no? Eso significa SD, ¿no? Is down. En este caso, Show Ethernet, Ether Channel Summary está abajo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un solo grupo de canales en uso y un número y un agregador, ¿no es cierto? Un agregador. Tenemos el grupo uno, el puerto P01, que está abajo, ¿no es cierto? No tiene protocolo. Los puertos utilizados que también están abajo son el Fast Ethernet 0/1, el Fast Ethernet 0/2. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Ejecutamos el comando show run begin interface port channel, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se abre el canal del puerto de la interfaz. Tenemos el puerto switch en modo troncal. Tenemos la interfaz Fast Ethernet 0/1 y el modo del switch port también troncal, ¿no? Aquí nos dice que el grupo del canal 1 está en modo prendido. Y en la interfaz Fast Ethernet 0/2 tenemos el switch port, el modo troncal, el grupo del canal 1 está encendido. Luego en el switch 2 ejecutamos el mismo comando, show run begin interface port channel. Interface port channel, tenemos el puerto del switch en modo troncal, ejecutando, bueno, después la información de la interfaz Fast Ethernet 0/1, tenemos el puerto del switch en modo troncal, tenemos el despliegue del grupo del canal 1 en modo desirable, en modo deseable. Y en el caso de la interfaz Fast Ethernet 0/2, tenemos igual el puerto del switch en modo troncal y el grupo del canal 1 está en modo deseable. Entonces, ¿qué dice aquí? Tenemos modos del protocolo PHP incompatibles configurados en el switch 1 y en el switch 2. ¿En qué caso se va a establecer un Ether channel, ¿no? Un canal Ethernet? Si ambos switches están prendidos, desde luego. Si el primer switch, el switch 1 está en modo automático o modo deseable, ¿no? El primer switch, pero el segundo switch está en modo deseable, también se ha de establecer un canal Ethernet. Tercer caso es que el switch 1 esté en cualquiera de estos tres estados, tres modos, prendido, automático, deseable. Si sucede esto, pero el switch 2 no está configurado, entonces no se va a establecer el Ether channel.
Otro caso es cuando el switch 1 está prendido, el switch 2 está en modo deseable, no se establece el Ether channel. Para el switch 1, cuando este esté en modo automático o prendido y el switch 2 esté en automático, tampoco se establece el Ether channel. Continuamos entonces. El modo PHP, ¿no es cierto? El modo prendido de PHP. Bueno, modo PHP encendido en el Ether channel es cambiado a deseable y luego el Ether channel se convierte activo, ¿no? Vamos a ver cómo logramos este propósito, ¿no? En este caso, ejecutamos el comando no interface por channel 1, ¿no es cierto? No establecer una interfaz en el canal de puerto 1. Ejecutamos interface range fast Ethernet 0/1 hasta el 2, ¿no es cierto? Estamos estableciendo un rango para las interfaces, ¿no es cierto? Luego, el grupo del canal 1 está en modo deseable, ¿no? Sobre eso se crea en este caso una interfaz del canal de puerto por channel 1 con esa numeración. Ejecutamos no shutdown para el funcionamiento, ¿no es cierto?, del switch. Ejecutamos interface por channel 1. No, estamos básicamente definiendo la interfaz para el canal del puerto 1. Ejecutamos switch port mode run, ¿no? El modo troncal del puerto. Ejecutamos send. Luego visualizamos el resumen del canal Ether Channel, ¿no? Con show Ether Channel Summary. Entonces aquí vamos a ver de que en este caso existe un grupo de canales en uso y existe un agregador. Revisando el resumen tenemos que en el grupo 1 tenemos eh, arriba, en este caso el estado está arriba, está funcionando del puerto 01 con el protocolo PHP. En los puertos Fast Ethernet 0/1, ¿no es cierto? Con, bueno, en modo bundle dentro del canal de puerto, lo propio para el puerto Fast Ethernet 0/2, ¿no? Entonces, esto hemos logrado gracias a este comando, ¿no es cierto? Donde definíamos interface range, Fast Ethernet 0/1 hasta el 2, ¿no? Desde el 1 hasta el 2, que nos permitía básicamente establecer el rango en dos interfaces, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? El switch 1, el switch 2 y el establecimiento del Ether channel, ¿no? Cuando ambos están prendidos, sí se establece. Cuando el switch 1 está en modo automático deseable y el switch 2 está en modo deseable, también se establece. Si el switch 1 está en cualquiera de estos tres estados, prendido, automático o deseable, y el switch 2 no está configurado, entonces no se establece el Ether channel. Si el switch 1 está prendido, el switch 2 está deseable, tampoco se establece el Ether channel. Finalmente, si el switch 1 está prendido o en automático, el switch 2 en automático, tampoco se establece el Ether channel. Veamos entonces protocolos de redundancia de primer salto, First Hop Redundancy Protocols. Veamos primeramente el concepto, limitaciones de gateway por defecto. ¿Qué sucede? Un mecanismo es requerido para proveer gateways por defecto alternativos en redes conmutadas donde dos o más routers son conectados a las mismas VLANs. Entonces, nota, en esta gráfica, un switch multicapa está actuando como un gateway por defecto y es usado para enrutamiento, ¿no? Entonces, aquí tenemos una computadora que se conecta a un switch. Desde el switch hay una interconexión a dos routers, ¿no es cierto? Pero a su vez de estos routers hay comunicación a otros routers y hay incluso comunicaciones cruzadas. Y desde este cuarto router, ¿no? Se establece una comunicación a un servidor, ¿cierto? Por este otro lado también tenemos un switch, aunque de aquí no tenemos computadores personales configurados. Entonces aquí cuando establecemos esta comunicación, aquí hay algún problema, ¿no es cierto? No se puede alcanzar el gateway el gateway de defecto, ¿no? Gateway por defecto. Entonces, nota en esta gráfica, un switch multilayer está actuando como un gateway por defecto y es usado para enrutamiento. En una red conmutada, cada cliente recibe solamente un gateway por default.
No existe forma de utilizar un gateway secundario. Incluso si la segunda ruta existe para poder traficar paquetes, ¿no es cierto?, dentro del segmento local. En la figura que estamos apreciando, el router 1 es responsable para el enrutamiento de los paquetes desde la PC1, ¿no? Entonces se va a poder enrutar, ¿no? O sea, la PC1 va a poder enrutar siempre y cuando este router esté bien configurado y pueda permitirnos aquello, ¿no? Entonces, R1, en este caso, en esta figura, el router 1 es responsable para los paquetes de enrutamiento. Si el router 1 está indispuesto, no está disponible, entonces el router 2, ¿no es cierto?, va a poder enrutar paquetes. En caso de que este no funcione, este router va a poder enrutar paquetes que hubiesen venido, ¿no es cierto?, a través del router 1, ¿no? Entonces, básicamente el propósito sería circular de la PC1 al switch y de aquí al router 2. ¿Qué es lo que también tenemos? Que dispositivos finales típicamente son configurados con una dirección IP simple para un gateway por defecto. Si en este caso la dirección IP del gateway por defecto no puede ser alcanzada, el dispositivo local no puede en este caso enviar paquetes a la red local. Es importante tomar en cuenta eso. Vayamos a este caso, redundancia del router, ¿no? Como podemos apreciar acá. Para prevenir un simple punto de falla, ¿no es cierto? En un gateway por defecto es necesario implementar un router virtual. ¿En qué consiste esto? ¿No? En presentar una lesión de un router simple, ¿no es cierto?, a los hosts, ¿no es cierto?, de una red LAN. Al compartir una dirección IP y una dirección MAC, dos o más routers pueden actuar como si fuesen un router virtual simple. Las direcciones IP versión 4 del router virtual, bueno, en este caso, la dirección IP versión 4 del router virtual es configurada como un gateway por defecto para las estaciones de trabajo en un segmento específico de IP versión 4. La resolución RP, Address Resolution Protocol, devuelve en este caso la dirección MAC al router virtual. Un router físico que reenvía tráfico es transparente a los dispositivos host, ¿no? Entonces veamos esta gráfica. ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos 4 estaciones de trabajo, ¿no es cierto?, que conforman una red LAN. Entonces se establece aquí una comunicación a un router virtual con esta dirección IP, ¿no? Desde este router virtual, obviamente hay una comunicación a un router que reenvía, que este es un router físico, para salir a la red de Internet o al backbone ISP, ¿no? Al backbone Internet Service Provider. Entonces, un protocolo de redundancia provee un mecanismo para determinar qué ruta se debe tomar, ¿no es cierto?, del rol activo en el reenvío de tráfico. Esto constituye una habilidad de la red para recuperarse dinámicamente de una falla de un dispositivo actuando como un gateway por defecto, que es conocido como redundancia first hop, ¿no? Redundancia de primer salto, si lo podemos comprender. Entonces paso para un failover en router. No, ¿qué es lo que nos dice? Si cuando la ruta activa falla, ¿no es cierto? Las transiciones de protocolo redundantes, ¿no? En este caso, el protocolo redundante aplica una transición, ¿no es cierto?, del router standby al nuevo enrutador, ¿no es cierto?, que cumple ese rol. Estos son los pasos entonces para tomar lugar cuando el router activo falla. ¿Qué es lo que decimos? El router standby detiene, en este caso, la visualización de los mensajes hello desde el router que reenvía la información. Segundo paso, el router standby asume el rol como enrutador de reenvío, ¿no es cierto? Y lo último, debido a que el nuevo enrutador de reenvío asume tanto IP versión 4 y las direcciones MAC del servidor del router virtual,
¿no es cierto? Los dispositivos hosts no ven ya disrupción en el servicio, ¿no es cierto? Entonces aquí nos encontramos, ¿no es cierto? De la PC2 nos comunicamos al router virtual, del router virtual tenemos una comunicación al router físico que va a ser el nuevo enrutador de reenvío de paquetes. Esto en la dirección física 122.0.2.2, ¿no es cierto? Para salir a Internet. Y en este caso lo que tenemos es que tenemos una falla del dispositivo o enlace, ¿no? En este caso, router standby se convierte en el router de reenvío. Entonces, en eso consiste la convergencia. Hablando más de los protocolos de redundancia de primer salto, ¿no? Describimos ahora el protocolo de enrutamiento Hot Standby, ¿no? Hot Standby Router Protocol. Este es también propietario de Cisco, ¿no es cierto? Diseñado para permitir failover transparente de un dispositivo IP versión 4 de primer salto. Dispositivo activo es aquel que es usado para el reenvío, para el enrutamiento de paquetes, ¿no? Como estamos apreciando acá. El dispositivo standby es el dispositivo que toma, dice, ¿no es cierto? Que toma el rol, ese rol, ¿no es cierto?, de enrutar paquetes cuando el dispositivo falla, el dispositivo activo falla. Si este falla, entonces, este router standby se encarga de las tareas de este, ¿no? En eso consiste. La función de HSRP, ¿no es cierto?, del router standby es monitorear el estado operacional, en este caso del grupo HSRP, y asumir rápidamente el reenvío de paquetes, ¿no es cierto? Si es que el router activo falla, ¿no? Entonces, básicamente, tiene que asumir esa responsabilidad pronto. HSRP para hiperversión 6. Cisco, bueno, de propietario Cisco FHRP provee la misma funcionalidad que HSRP, pero en un entorno de IP versión 6, ¿no? Entonces, eso es básicamente. Entonces, aquí tenemos que HSRP define un grupo de enrutadores, uno activo y uno en modo standby. Las redes virtuales y las redes MAC son compartidas entre dos routers. Para verificar el estado HSRP, se debe ejecutar el comando show standby. HSRP es propiedad de Cisco, ¿no? Y mientras que BWRP es un protocolo estándar. Veamos entonces una siguiente versión, segunda versión del protocolo de enrutamiento de un router virtual, ¿no? Entonces, un protocolo no propietario que dinámicamente asigna responsabilidad a uno o más enrutadores virtuales en routers BRRP para una red LAN de IP versión 4. Un enrutador es elegido como el router maestro virtual, con los otros routers que actúan como backups en caso de que el router virtual, ¿no es cierto? El maestro del router virtual falle. Tenemos entonces aquí BRRP versión 3, que tiene la capacidad de soportar tanto IP versión 4 como IP versión 6. Tenemos el protocolo GLBP, que es Gateway Load Balancing Protocol, el protocolo de balanceo de carga de gateway. En este caso, es propietario de Cisco FHRP que protege el tráfico de datos de un enrutador fallado a un circuito permitido, ¿no es cierto? Permitiendo en este caso el balance de carga entre un grupo de enrutadores redundantes. Finalmente tenemos GLBP para IP versión 6, que es propiedad de Cisco, ¿no es cierto? En FHRP proveyendo la misma funcionalidad que GLBP. Entonces, ¿qué decimos? HCDP define un grupo de enrutadores, uno activo y uno está en estado standby, ¿no? Este va a ser nuestro router activo y este el router en modo standby. Las direcciones IP y MAC, ¿no es cierto?, son compartidas entre dos routers. Van a ser compartidas entre dos routers. Para verificar el estado HSRP, se debe utilizar el comando show standby. Entonces, vamos a tener que HSRP es propiedad de Cisco y BRRP es un protocolo estándar.
Revisando un poco más de la vista general o los aspectos generales de HSRP. Tenemos como nosotros vemos aquí una nube con dos routers conectados, pero de esa nube tenemos una conexión a dos routers, cada una con su respectiva dirección IP. Tenemos la conexión de ambos routers a un switch y desde el switch se conectan tres estaciones de trabajo, ¿no? Entonces el router virtual va a tener una dirección IP versión 4 virtual, que es la 172.16.10.1, y va a tener una dirección MAC virtual, ¿no? 0000.0C07.AC01. Entonces, uno de los routers es seleccionado por HCRP para ser el router activo y el gateway por defecto. Luego, otro router se ha de convertir en el router standby. Si el router activo falla, entonces el router standby asume la responsabilidad del router activo y gateway por default. Luego, los hosts son configurados, ¿no es cierto?, a través de una dirección virtual gateway simple, que es reconocible tanto para los routers activos y standby. Veamos entonces las versiones HSRP, ¿no? Las operaciones. Tenemos el mismo escenario, entonces tenemos aquí la versión, ¿no es cierto? El protocolo HSRP versión 1 por defecto y el protocolo HSRP versión 2, ¿no? Entonces la versión para números de un grupo, la primera versión que es por defecto puede soportar entre 0 a 255, pero la siguiente versión, la versión 2 de HSRP, puede soportar números de grupo desde 0 a 4095. ¿Cuál es entonces la dirección multicast? Por defecto para HSRP es la 224.0.0.2. Para HSRP versión 2 es la 224.0.0.102. O bien esta dirección, ¿es cierto? WF02, doble 2.66, ¿no? Si hablamos de IP versión 6. Direcciones MAC virtuales. Tenemos aquí esta dirección en donde los últimos dos dígitos representan un número de grupo. Y para HSRP versión 2 tenemos aquí la dirección en IP versión 4, ¿no es cierto? Un rango, ¿no es cierto? Lo mismo que teníamos en HSRP versión 1, pero además se adapta a IP versión 6 con este rango de direcciones, ¿no? Donde los últimos tres dígitos son el número de grupo. Luego tenemos la autenticación de MD5, ¿no es cierto? Que no existía en la primera versión de HSRP, pero sí está disponible en la segunda versión. Tenemos entonces la prioridad HSRP y el concepto denominado preemption. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? El rol de rutadores activos y standby son determinados por un proceso de elección. Por defecto, el router con el número más grande de la dirección IP versión 4 es elegido como el router activo. La elección del control HCDP con prioridad y esta no utiliza la dirección más alta, prioridad HCDP. Es utilizada para determinar el router activo, ¿no es cierto? La prioridad por defecto de HSRP es 100. El rango varía de 0 a 255 y el router con la prioridad más alta se ha de convertir en el activo, ¿no? El router activo. Y utiliza la prioridad de standby, la interfaz de prioridad de standby, ¿no es cierto? Y se debe usar el comando standby priority interface. Cuando hablamos del concepto preemption HSRP, entonces en preemption se tiene la habilidad de un enrutador HSRP para aplicar un trigger de un proceso de reelección. Y se puede forzar, ¿no es cierto?, un proceso de elección HSRP, ¿no es cierto?, donde preemption debe estar habilitando utilizando este comando, Standby Preempt Interface. Un enrutador que, bueno, viene en línea con la prioridad más alta se convertirá entonces en un enrutador activo.
viendo entonces los estados HCRP y los timers, los sincronizadores. Esto ya conocíamos, es similar a lo que se ha revisado de otros protocolos, un estado inicial donde este estado es ingresado a través de un cambio de configuración o cuando la interfaz, ¿no es cierto? Primero se convierte en disponible. El estado de aprendizaje learn, el rutador no ha determinado la dirección IP virtual y no ha podido ver todavía un mensaje hello que venga desde el router activo. En este estado, el router espera a escuchar del enrutador activo. El proceso, bueno, el estado de listen, de escucha, en este caso el router conoce la dirección IP virtual, pero el router no es un router activo o no es un router standby. Si escucha los mensajes hello si escucha los mensajes hello de esos enrutadores. Speak, hablar. El router envía mensajes hello periódicos y participa activamente en la elección, ¿no es cierto?, del router standby o del router activo. Standby, el router es un candidato a convertirse en el próximo enrutador activo y envía mensajes hello periódicos. Estado activo, el router actualmente reenvía paquetes que son enviados al grupo virtual de dirección MAC. Finalmente, el router envía mensajes hello de manera periódica. Dice que en este caso los routers activos y standby HCRP, ¿no es cierto?, envían paquetes hola a los grupos, sí, o las direcciones multicast de grupo cada 3 segundos. Por defecto, el enrutador standby, ya. Por ejemplo, el enrutador standby se convertirá en activo si es que no ha recibido un mensaje hello desde, desde ya. Bien. Se puede también reducir, ¿no es cierto?, las configuraciones de este timer para acelerar, en este caso, para acelerar, ¿no es cierto?, el failover o el preemption. En cualquier caso, de todas formas, para evitar en este caso el uso de CPUs incrementado y en este caso cambios de estado, sí. Finalmente no se ve el sincronizador hello debajo del segundo del hold. Bueno, en este caso del sincronizador hold antes de 4, sí, debajo de 4 segundos. Veamos entonces la configuración de comandos primeramente. Nos va a ser de mucha utilidad. Configuración de comandos para HSRP. El paso 1, desde luego, es configurar HSRP versión 2, ¿no? El siguiente paso es configurar la dirección IP virtual para el grupo. Siguiente paso es configurar la prioridad del enrutador activo deseado, ¿no es cierto?, para que el mismo sea más grande que 100. Cuarto paso es configurar el enrutador activo para aplicar un estado preempt, ¿no es cierto?, al router standby en casos que, sí, en casos que el enrutador activo venga en línea después de un router standby. Tenemos entonces los comandos y las definiciones. Standby version 2. Configura HCDP al uso de la versión 2. Bueno, en este caso HCDP versión 1 es la que viene por defecto. Enrutador, aplicamos standby, ¿no es cierto? Standby, el número del grupo, IP address. Configura entonces una dirección IP virtual, ¿verdad?, que será usada por el grupo específico. Si ningún grupo ha sido configurado, entonces la dirección IP virtual es asignada al grupo 0. Siguiente, ejecutamos standby, el número del grupo, prioridad y el valor de la prioridad. Entonces, cuando ejecutemos este comando,
el mismo configura el router activo deseado, ¿no es cierto?, con una prioridad más alta que la prioridad de 100 que viene por defecto. El rango viene desde 0 a 255. Si ninguna prioridad es configurada o la prioridad es la misma, entonces el enrutador con la dirección IP más alta tienen prioridad. El último comando es Standby Group Number Preempt. Configura entonces un router para que entre en estado de preempt a un enrutador activo, no actualmente. Veamos entonces la configuración básica para HCRP. Trabajando en el mismo entorno, ingresamos la configuración sí, a la configuración en este caso de router 1. Entonces ejecutamos interface gigabit Ethernet 0/1 y asignamos la dirección IP con su respectiva máscara, ¿no? IP address 172.16.10.2 con la máscara 255.255.255.0. Ejecutamos standby version 2. Entonces, es modo standby, ¿no es cierto? Uno con la dirección IP 172.16.10.1. Luego, standby one, priority 150, estamos estableciendo la prioridad, ¿no es cierto? Ejecutamos standby one preempt. Después ejecutamos no shutdown, ¿no? Para el funcionamiento normal del router. En el segundo router ejecutamos la misma interfaz. Tenemos la dirección IP 172.16.10.3 con la misma máscara que en la anterior interfaz. En este caso la versión standby es 2 y en este caso el grupo Standby 1, ¿no? Tiene la dirección 172.16.10.1, ¿no? Seguidamente se ejecuta no shutdown. Entonces, cuando entramos a revisar el router 1, que es este, vamos a ejecutar show standby. Tenemos entonces la información de la interfaz Gigabit Ethernet 0/1 dentro del grupo 1, ¿no? Con la versión 2. El estado es activo. La dirección IP virtual es la 172.16.1. La dirección MAC virtual es la 0000.0c9f.f001. ¿No? Entonces, la dirección MAC virtual local es la que se muestra. 000.0c9f.f001 con default de la versión 2. En este caso, el tiempo del mensaje hello ha durado 3 segundos, con un tiempo acumulado de 10 segundos. El siguiente mensaje es enviado en 1.12 segundos. De esta forma, pre-emission ya está habilitado, ¿no es cierto? Un enrutamiento activo es local y el router standby es la 172.16.10.3 con una prioridad de 100, la cual expira en 9.39 segundos. Luego se define una prioridad de 150 configurada, ¿no? Con un nombre de grupo denominado HSRP Gigabit 0/1 a 01, ¿no? Por defecto. Luego ejecutamos de manera análoga en el segundo router, ejecutamos standby, ejecutamos Gigabit de Net 0/1 Grupo 1 versión 2. El estado aparece en standby. Después tenemos 5 cambios de estado. El último cambio de estado se ha producido a la 1:03:59 segundos. Tenemos la dirección IP virtual, ¿no es cierto? Tenemos en este caso la dirección MAC virtual activa, que es la misma que habíamos visto del router 1, ¿no es cierto? Y nos dice que la dirección MAC virtual local es la que se aprecia acá. Luego tenemos ya algunos parámetros adicionales de hello, hold y next hello. En este caso, el preemption deshabilitado. Un router activo es el 172.16.10.2, ¿no? Que nosotros estamos visualizando. Una prioridad de 150, la cual expira en 8.16 segundos.
Entonces, la dirección MAC es la FC 99.447.75.C3 El router standby es local, con una prioridad de 100 y por defecto 100, y el número del grupo es el que apreciamos, HCRP Gigabit Ethernet 0/1-1. Continuando la verificación, ¿no es cierto? De HCRP, ejecutamos show standby brief, ¿no es cierto? La P significa que está configurado en preempt, ¿no es cierto? Tenemos nuestra interfaz, el grupo, la prioridad 150, en este caso preempt, que está P, el estado es activo, ¿no es cierto? Activo, ¿no es cierto? Con un standby del 172.16.10.3 y una dirección IP virtual de 172.16.10.1. De igual forma, ejecutamos show standby brief en el router 2, ¿no es cierto? Entonces, básicamente vamos a tener parámetros muy similares al anterior, solamente que el router 2, ¿no es cierto? El router 2, en este caso, tiene una interfaz, la Gigabit Ethernet 0/1, pertenece al grupo 1. Su prioridad es 100, a diferencia del otro caso. Su estado está en standby, es activo, es activo en la dirección 172.16.10.2, con un standby local y una dirección IP virtual de 172.16.10.1. Entonces decimos, ¿qué sucede si existe una falla en HCRP? La mayor parte de las situaciones aparecerán durante una de las siguientes funciones HCRP, ¿no? Que esa pueda fallar de elegir exitosamente el router activo que controla la dirección IP virtual para el grupo. Que, que ocurra una falla del rutador standby para mantener el curso de manera exitosa, ¿no es cierto?, en el router activo. Otra situación es que se haya fallado en determinar cuándo el control de una dirección IP virtual para un grupo debe ser, eh, debe ser facilitado a otro enrutador, ¿no? Si se debe aplicar un handover de este control de la dirección IP virtual. Una falla en dispositivos finales para configurar exitosamente, ¿no es cierto?, la dirección IP virtual como el gateway por defecto. Entonces, cuando ejecutemos comandos, básicamente vamos a ejecutar debug standby símbolo de interrupción y vamos a obtener estas situaciones. Y veamos comandos de depuración, ¿no? Hay que ver los paquetes hello y el router standby, ¿no es cierto? Entonces ejecutamos el comando debug standby packets. Tenemos los paquetes, la depuración de los paquetes standby, ¿no es cierto? En este caso se define HCRP en la interfaz Gigabit Ethernet 0/1 del grupo 1 con un mensaje hello en esta dirección IP, ¿no? Se encuentra activo con una prioridad de 150 y su dirección IP virtual es la 172.16.10. Posteriormente ejecutamos, bueno, después de haber ejecutado aquello, vamos a obtener en este caso información en este caso del otro router con esta dirección IP, con el modo standby, con una prioridad de 100 y una dirección IP virtual de 172.16.10. Ahora veamos otros comandos de depuración, ¿no? Cuando nosotros vemos otros comandos de depuración, ¿no es cierto? Vamos a apreciar esto. ¿Qué sucede aquí? Aquí dice que el router 1 falla y el router 2 es elegido como enrutador activo HCRP. ¿En qué caso se va a dar eso? No, asumiendo, por ejemplo, que el router 1 se apaga, ¿no? Por alguna situación el router 1 se apaga o ha sucedido un evento de energía. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? En el router 2 ejecutamos el comando debug standby turns en el router 2, ¿no? En este router. Entonces ahí nos despliega esta información, ¿no? Entonces existen errores HCRP que se están depurando, ¿no?
Eso está activo. Existe una depuración de eventos HCDP, eso también está activo, ¿no? Básicamente se revisa información de protocolo, vecino, redundancia, grabación, ARP e interfaz. Entonces, aquí los paquetes HCDP, bueno, la depuración de los paquetes HCDP está activa, ¿no es cierto? Con un cupón y una resignación. En el router 2, ¿qué hacemos en el router 2? En el router 2 vamos a ver básicamente HCDP con la dirección gigabit Ethernet en el grupo uno, y en el standby tenemos que el sincronizador activo ha expirado, ¿no? Haciendo referencia a esta dirección IP, la 172.16.10.2, que es de este router. ¿No? Entonces, lo que se hace ahí, se vuelve a ejecutar. En este caso, tenemos la información y obtenemos un vecino, que es el 172.16.10.2, que es precisamente del router uno, el cual nos dice que no está más activo, ¿no? Por el grupo uno. Luego tenemos la misma situación, ¿no? Donde finalmente se pone a estado activo, ¿no es cierto? El dispositivo de esta dirección IP. Finalmente tenemos el interfaz Gigabit Ethernet 0/1, el grupo uno con el rutador standby desconocido, ¿no? Finalmente vemos aquí en HCRP que el grupo, que la interfaz Gigabit Ethernet 0/1 del grupo uno ha pasado de standby a activo, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar el comando debug standby thirst para ver los eventos HCRP dentro del router uno, y en este caso de verlo apagado, y donde el router 2 asume el rol del enrutador activo HCRP para la red de la dirección 172.16.10.0/24. Luego, el router uno va a iniciar cupo y se va a convertir en el router activo HCRP, ¿no? Entonces, nuevamente estamos en esta situación. Nosotros tenemos aquí la interfaz, el vecino, ¿no es cierto? Luego de ello, nosotros aquí tenemos la información creada, ¿no es cierto?, para este vecino. El mismo está pasivo actualmente, posteriormente está en estado activo, ¿no es cierto? Luego de ello, trabajando en la interfaz, ¿no? Posteriormente dice que no es más pasiva. La misma interfaz, bueno, la misma interfaz después es destruida y nos muestra que bueno, en este caso la interfaz Gigabit Ethernet 0/1 tiene grupo, ¿no es cierto?, definido dentro de una prioridad 150 para un modo de escucha en la dirección IP 172.160.2, donde la IP virtual es la 172.16.10.1. Entonces, el grupo uno activo, ¿no es cierto? Con un cupón recibido, ¿no es cierto? Bueno, con un cupo recibido desde el router con la prioridad más alta, ¿no? Aquí 150 la prioridad y su dirección IP 172.16.10.2, ¿no? Luego se aprecia, ¿no es cierto?, que el enrutador activo es el que hemos descrito, ¿no es cierto?, y era local. Se describe de esta misma interfaz Gigabit de Ethernet 0/1, el vecino, que es la 172.16. Sí, punto 2. Bien. Luego de ello, tenemos que en este caso, este vecino está activo para el grupo uno. En el grupo uno, entonces, se pasa de un estado activo a un estado de hablando, de speak. Y después simplemente en HCRP5 se extiende este state change. Y en este caso, el puerto Ethernet Gigabit 0/1 tiene del grupo uno, pasa del estado activo al estado speak. Luego tenemos nuevamente la misma interfaz
en el grupo uno con redundancia para este nombre, HCRP Gigabit Ethernet 0/1 al 1, ¿no es cierto? Donde se pasa del estado activo al estado speak. Finalmente, el grupo, bueno, la interfaz, el grupo uno es removido, ¿no es cierto? Se remueve la dirección, esta IP, la 172.16.10.1 de, de ARP. Luego tenemos en la interfaz Gigabit Ethernet 0/1 una redundancia de direcciones IP para este grupo, ¿no? Con una actualización donde se pasa de un estado activo a un estado speak. Finalmente, finalmente la interfaz Gigabit Ethernet 0/1 del grupo uno, donde tenemos speak con un temporizador standby expirado. Finalmente, ¿no es cierto? En el grupo uno, en la interfaz Gigabit Ethernet 0/1, el router standby es local y este pasa de un estado speak a un estado standby, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la explicación a nivel general? Tenemos el router uno, ¿no? Debido a que el router uno es configurado como el standby uno, con el comando standby one preempt, este inicializa un cupo y asume el rol como enrutador activo. Entonces, el router 2 activamente escucha, el router 2 escucha, en este caso el router 2 activamente escucha los mensajes hello durante el estado speak hasta que se confirme que el router uno es el nuevo, bueno, se confirme que el router uno sí. Bien, más de la revisión de los estados de como de depuración, ¿no es cierto? Se puede apreciar, hemos trabajado bastante. Finalmente, aspectos o problemas que se pueden dar en la configuración, ¿no? Entonces, tenemos que ejecutar los comandos de depuración para poder detectar problemas de configuración comunes, ¿no? Los enrutadores HSRP no son conectados al mismo segmento de red, pese a que esto puede ser un tema de capa, sí, un tema de capa física, un problema de capa física. Entonces, este también puede ser entonces una subinterfase VLAN, ¿es cierto?, de configuración. Los enrutadores HCP no están configurados con direcciones IP versión 4 dentro de la misma subred. Los paquetes HCP son locales. Estos no están enrutados a través del mismo segmento de red. De esta manera, un router standby no podría conocer si el router activo está fallando. Los enrutadores HCRP no están configurados dentro de la misma dirección IP versión 4 virtual. La dirección IP versión 4 virtual es el gateway por defecto para los dispositivos finales. Los routers HCRP no son configurados a través del mismo número de grupo HCRP. Esto causará que un enrutador asuma el rol activo. Los dispositivos finales que no son configurados para una dirección gateway por defecto, no, pese a que directamente no son relacionados a HCRP, la configuración de DHCP server en uno de las direcciones IP reales del enrutador HCRP puede significar que los dispositivos finales solo tengan conectividad a redes remotas cuando el enrutador HCRP se encuentre activo. Entonces tenemos el resumen de este capítulo, ¿no? Cuando hablamos de Ether Channel y HCRP, ¿no? Entonces, el propósito ha sido explicar la operación de agregación del enlace, ¿no? En un entorno de una red local conmutada. Luego, ha sido implementar una agregación de enlace para mejorar el rendimiento de tráfico alto, ¿no es cierto?, en los enlaces de switch. Y finalmente, poder implementar HSRP. Muy bien, eso sería entonces todo. Muchas gracias.